Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo. Qué bendición es estos momentos. Cuando tenemos la oportunidad como una familia a adorarte. Cuando tenemos tiempo como una familia y una familia unida en ti. Orando, adorando y estudiando su palabra. Siempre es una bendición. Gracias, Señor, por estos momentos. Me encanta. Me encanta la familia de Dios. Bendice este tiempo, Señor. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Fue interesante. Cuando yo estaba estudiando la semana pasada, yo pensé el mensaje de la semana pasada fue pesado. Pero cuando yo estaba estudiando por este mensaje, fue peor. Entonces, vamos. Estamos estudiando el libro de 1 de Corintios y ahora estamos en capítulo 4. La semana pasada, en versículos 6 al 13, vimos claramente dos temas. Primero, el orgullo de los corintios y la debilidad de Pablo. El orgullo fue la raíz de las divisiones en la iglesia en Corintio. Ellos habían exaltado su estatus y veían a Pablo como menos. Se creían sabios, fuertes y honrados, pero consideraban a Pablo como necio, débil y deshonrado. Su vida era llena de tribulación en la cual él se jactaba. Los corintios odiaban esas cosas acerca de él. En realidad pensaban que él debería ser más como ellos, pero la manera como Pablo está viviendo era exactamente como ellos deberían de hacer. Él habló con sarcasmo, recuerda. Fue pesado, Pablo, qué pesado. Él fue hablando con sarcasmo, que sería difícil de escuchar porque traería vergüenza en cómo ellos estaban viviendo. En estos versículos, él cambia su tono. Pablo les recuerda que ellos son una familia espiritual y que él es su papá espiritualmente. Veremos claro que su motivación fue el amor. Él tiene mucho amor para ellos a pesar del maltratamiento que le habían dado. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos trata mal? ¿Tiene amor para esa persona? Wow, gracias. La cosa que estaba pasando en la iglesia en Corintio fue terrible. Pero a pesar de esto, Pablo está lleno de amor hacia ellos. Vamos a leer nuestro texto y después estudiaremos en más detalle. Empezamos en versículo 14 hasta el final de capítulo 4. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos,
como a mis hijos amados. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhortó a que sean imitadores de mí. Por esto, les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes en todas las iglesias. Pero algunos se han inflado de soberbia, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere. Llegaré a conocer ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Que vaya a ustedes con un palo o con amor y en espíritu de mansedumbre? En versículo 14, vemos en este versículo el propósito de versículos de la semana pasada, versículos 6 al 13. El propósito no fue avergonzarlos. El propósito fue amonestarlos. Amonestar en el griego significa algo muy específico. Significa traer corrección sin el propósito de amargar o provocar a la persona. Eso es importante. Amonestar significa traer corrección sin el propósito de amargar o provocar a la persona. Manera en que ellos estaban viviendo. Su motivación fue el amor como de un padre a sus hijos. Esto debería ser la meta de cada padre aquí. Cuando vemos algo en la vida de nuestros hijos que no es correcto, debemos ayudarles a verlo. Tenemos esa responsabilidad como un padre. Por eso los amonestamos en una manera en que ellos quieran cambiar sus corazones y camino. En la manera que hacemos esto, debería animarles más cerca de Cristo, no más lejos. Eso es importante. Si estamos simplemente gritando a nuestros hijos, pero no explicando qué está pasando, no vale la pena. Ellos no aprenden nada. Ellos están derrotados en ese momento. Tenemos una responsabilidad a enseñarles a través de la corrección, en amor, como ustedes conmigo esta mañana. Pero falta amor. Pablo dijo, los amo y quiero lo mejor para ustedes. Esta es la motivación para nosotros. Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Yo no quiero cosas malas por Isabel y Noah. No quiero eso. Yo quiero lo mejor para ellos. Y tengo la responsabilidad cuando ellos no están haciendo las cosas correctas para enseñarles. Y tenemos todo para hacerlo. ¿Dónde?
en la palabra de Dios. No faltamos nada. Versículo 15. Leamos de nuevo. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Cuando tenemos la oportunidad de guiar a alguien a Cristo, nos convertimos en un pariente espiritual en la vida de esa persona. ¿Entiende eso? Esto no nos da una autoridad especial sobre su fe, pero esto hace crear una relación especial que Dios puede usar para ayudarles a crecer. Él les recuerda que Él es su Padre espiritual. Les dio un nuevo nacimiento en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En este aspecto, su relación con ellos es único. Dice, aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no para minimizar las otras personas que han enseñado en Corintio, pero simplemente recordándoles de su relación especial con ellos. Pablo habló muy alto de Apolos y Cefas, ¿verdad? ¿Qué dice? Él dijo que ellos eran sus colaboradores en el ministerio. Él usa el número 10,000 para simplemente decir una cantidad sin número, que hay mucha gente que está pasando y compartiendo con ustedes. Eso incluye otras personas en la comunidad y otras que vendrían en el futuro. Con estos versículos 14 y 15, Pablo está reafirmando su autoridad con ellos, también apelando a su lealtad. Porque falta eso en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 16, por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí mismo. Me imiten. Piensen en eso por un momento. Me imiten. Esto es la misma palabra en griego que mímico. Los niños tienen una manera de imitando a sus padres, ¿verdad? Nuestros hijos pueden imitarnos, ya sea en algo bueno o en algo malo, ¿verdad? Me recuerdo una vez que Isabel estaba conmigo. Ella tenía 2 o 3 años. Y yo iba a decir una frase que no era algo grosero, pero no era algo digno de alabanza tampoco. Y yo dije solo la primera parte porque mi hija estaba conmigo. Y yo like, y solo la primera parte. Pero Isabel terminó la frase. Like, En ese momento, la frase suena terrible saliendo de la boca de mi hija. ¿No es algo como eso?
Podemos escuchar esa frase todo el día de otras personas y no pensamos nada. Pero en ese momento es like, wow, qué feo es esa frase. Me di cuenta que ella estaba escuchando todo lo que digo. Esto es lo mismo en la iglesia. La gente está mirando, nuestro conducto. No solo en la iglesia, pero mucho más afuera de la iglesia. El mundo y creyentes, especialmente creyentes nuevos. ¿Ustedes saben que tenemos nuevos creyentes en la iglesia? Sí, tenemos. ¿Saben quién es? Posiblemente no. Pero ellos están mirando su vida. La gente está mirando su conducta. Especialmente si usted fue quien guió a alguien a Cristo. O si usted fue quien lo invitó a la iglesia. Esa persona analizará su vida para aprender de usted cómo un cristiano debería actuar. Es una grande responsabilidad que tenemos. Es un hecho que un niño aprenderá primero ¿cómo? Por ejemplo. Eso es un hecho. Y después por explicación. Entonces es muy importante su ejemplo primero. Pablo dijo, imítenme a mí. Imagínense escuchando estas palabras en la luz de versículos 11 y 13. Esta es la invitación que les hace a los corintios. Un comentarista dijo acerca de eso, imitarte a ti, Pablo, la gente te considera como tonto, débil y deshonrado. Ha pasado hambre y sed y no te ves como alguien exitoso. Has sido vagabundo y golpeado. Tú trabajas en labor manual para mantenerte. La gente te mira y ve escoria y el desecho de todo. Y tú quieres que te imiten. Difícil, ¿verdad? Esto es que diciendo. Pablo les dijo, imítenme. Y luego en capítulo 11, él repetirá esta frase, pero con más explicación, cuando dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo fue un buen ejemplo para ellos en amor, sacrificio y servicio, porque él seguía a Cristo, imitando su ejemplo. La vida completa de Cristo fue claramente marcada por amor, sacrificio y servicio. No tenemos una excusa. Jaime, yo no sé cómo yo necesito vivir. ¿Por qué? Lee el Evangelio de Juan, Marcos, Lucas, Mateo, cualquiera. No tenemos una excusa en cómo vivimos.
Pablo fue un buen ejemplo para ellos. Siguieron porque él estaba siguiendo el más grande de todos los ejemplos. Él seguía a Cristo sin hipocresía. La vida que vivía los domingos en la mañana era la misma vida que tenía los viernes en la noche o cualquier otro día. Jaime. ¿Sí? ¿Eso qué significa? La vida que ustedes están viviendo en este momento debería lo mismo que cualquier otro día. Versículo 17. La representación de Pablo es Timoteo. Vamos a leer. Dice, por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes y en todas las iglesias. Muchos creen que Timoteo iba en camino a Corinto cuando Pablo escribía esta carta. Por eso el nombre de Timoteo no es en la introducción, porque él está en camino. Aquí en este versículo, Pablo le dice a él, es mi hijo amado y fiel en el Señor. Por eso Timoteo es el mensajero a los corintios. ¿Por qué? Porque él tenía la misma relación espiritual con Pablo que los corintios. Él es un hijo también. Pero aprendemos dos cosas aquí, en esta frase. Aprendemos la relación que tiene y que Timoteo es un fiel siervo del Señor. Pablo tiene confianza completa en él. La primera vez que Pablo fue a Corinto, Timoteo no fue con él. Pablo lo dejó en Macedonia para ministrar a los nuevos creyentes allá. Pero sabía que cuando la iglesia de Corinto viera a Timoteo y su conducta, ellos recordarían a Pablo. Porque al ver a Timoteo, ellos recordarían que su vida y ministerio estaban por encima de todo reproche. Qué increíble la influencia de Pablo en la vida de Timoteo. Timoteo no venía para gritar o amenazarlos, pero para recordarles el ejemplo y enseñanzas que Pablo les había dado. Timoteo fue usado así también con otras iglesias. Vemos esta muy clara en la vida de Timoteo. Para mí, imagínense las historias que Timoteo tendría acerca de Pablo. Qué increíble esa oportunidad para ellos a escuchar. Los corintios tendrían la oportunidad de escuchar acerca de la consistencia y la fidelidad de la persona quien les había traído el evangelio. Su papá espiritual. Pero incluso con el testimonio de Timoteo, no todos cambiarían su opinión del apóstol Pablo. Por eso dice en versículo 18, mas algunos están envanecidos,
como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Qué significa? Hay algunos corintios que pensaron que Pablo tenía miedo de visitarlos. ¡Qué loco! Cuando estudiamos la vida de Pablo, es like, wow, ustedes piensan que él tiene miedo a visitarlos. Que él se está escondiendo detrás de Timoteo. Ellos estaban envanecidos. Pero el apóstol fue fiel a la obra de Dios y no dejó de hacer lo que era necesario. Él confrontó a la iglesia en Jerusalén. Y recuerden quién es el líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús. Y él confrontó en Jerusalén, en la iglesia, por el legalismo. Pedro, ¿ustedes saben quién es Pedro? Pedro. Él confrontó a Pedro, dice en Gálatas, cara a cara, para su hipocresía contra los gentiles. Puede leer acerca de eso en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y con el problema en Jerusalén, eso es Hechos, capítulo 15, si quiere leer. Obviamente, solo con estas dos historias, obviamente él no tuvo miedo de confrontar cuando era necesario. Imagínense viendo Pablo y Pedro cara a cara. Y Pablo hizo esto enfrente de toda la gente. Wow. Y ellos están pensando que él tiene miedo para venir. Para nada. Hay muchos de nosotros no nos gusta la confrontación, ¿verdad? Pero hay momentos en la vida de cada cristiano debe hacerlo. Siempre debemos hablar la verdad que con amor en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Porque debemos querer lo mejor para ellos. Versículos 19 y 20. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y llegaré a conocer, ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Versículo 19, estoy viniendo y dice pronto. Pero algo importante en este versículo es la parte que dice que si el Señor quiere. Eso es algo muy importante, especialmente en este momento. Con esto nos muestra que siempre actuaba bajo el control y dirección del Espíritu Santo. Él sabe que esta iglesia está en problemas y problemas grandes. Él sabe. Él habló con Chloe y la gente que llega a él de la casa de Chloe acerca de la situación en la iglesia. Él sabe, esta iglesia está en grandes problemas, pero él no está determinando qué hacer basado solo en el hecho que ellos tienen problemas. Él no está en Éfeso diciendo perdón, pero me tengo que ir a Corinto porque ellos están en problemas.
El apóstol ha sido dañado y traicionado por algunos de ellos. Él odia la división en la iglesia. Vemos eso muy clara. Y lo que está pasando con sus hijos allá. Pero a pesar de todo esto y su deseo de ir a Corinto, Él está sobre todo bajo el control del Espíritu Santo. Su vida está dedicada a hacer lo que Dios a través del Espíritu Santo lo llama a hacer. ¿Se da cuenta que la razón que tenemos esta carta es porque el apóstol Pablo no fue a Corinto? ¿Sabe eso? Tenemos esta carta porque él fue obediente al Espíritu Santo. Si él hubiera dicho, yo quiero ir y es por un buen propósito, inmediatamente hubiera ido, no tendríamos esta carta. Él no está escribiendo. Qué terrible para nosotros. Esa carta es algo muy importante, especialmente por la iglesia hoy en día. Es esencial que en todo lo que hagamos seamos guiados por el Espíritu Santo. En todo. ¿En todo? Sí, en todo. Nuestras vidas ya nos pertenecen, no nos pertenecen, a nosotros. Somos de Cristo y debemos vivir bajo el control y dirección del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Él dijo también que cuando yo llego, en versículo 19, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Poder es la palabra en griego que significa el trabajo poderoso del Espíritu. Y la palabra es dynamis. Él está diciendo, cualquier persona puede hablar, ¿verdad? Ustedes pueden hablar, yo también, obviamente. Cualquier persona puede hablar. Y los corintios no tenían ningún problema hablando en grande. Pero tenían ellos el poder, el dynamis del Espíritu Santo. Pablo no tiene ningún interés en sus palabras. Él quería ver el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Él no está interesado en sus palabras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sabe exactamente lo que decir, ¿verdad? Eso es peligroso. Eso es muy peligroso en la iglesia. Cuando una persona sabe cada respuesta. Pero puede ver el poder del Espíritu Santo en su vida. Esto es la diferencia. Tiene el dynamis. ¿Qué con nosotros? ¿Qué con nosotros? Cuando alguien ve nuestras vidas, ¿es completamente evidente el poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Estamos caminando en el poder del Espíritu Santo?
Versículo 21. Y terminamos aquí. ¿Qué quieren? ¿Que vaya usted con un palo o con amor y en un espíritu de mansedumbre? Aquí termina con una pregunta. Simplemente dice, ¿qué quieres? Es su opción. ¿Debo ir como un padre que tiene que disciplinar a sus hijos? ¿O esta carta y la ida de Timoteo será suficiente para corregir su comportamiento? Si esto es suficiente, Pablo está pensando, excelente. Tiene la carta, tiene Timoteo, cambia todo, excelente. Entonces, él puede venir como prefiere, como un padre en amor y con un espíritu manso. Eso es su deseo. Él no quiere ir con un palo. Hay gente en la iglesia que quiere ir con un palo. No, Pablo no. Pablo prefiere que ellos arrepentieran. No quiere ir con un palo. Quiere venir con amor y un espíritu manso. Hoy vimos que el apóstol Pablo usó dos palabras que quizás son para usted unas palabras difíciles para usar. ¿Cuáles son? Imítenme a mí. Imítenme a mí. ¿Por qué nos cuesta decir estas palabras? ¿Por qué? Porque cuando decimos esto, elevamos nuestra responsabilidad, no posición, pero elevamos nuestra responsabilidad frente a los demás. Porque tenemos la responsabilidad a representar a Cristo correctamente y lo que significa ser un seguidor de Él. Hay mucha gente en ese mundo que están representando a Cristo incorrecto. Y por eso, ¿qué pasa con la gente? La gente no quiere venir a la iglesia. Es triste. Cristo vino y morir una muerte horrible en la cruz para cada persona, y hay gente que no quiere venir a la iglesia o no quieren escuchar acerca de Jesús por la representación de los cristianos. ¿Por qué? Porque la vida que ellos están viviendo domingo no es lo mismo que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La hipocresía en la iglesia hoy en día es terrible. Y es triste. Es triste. Hay gente que no quiere conocer su Señor y Salvador por la representación de la iglesia. Para poder decir, imíteme a mí, así como yo sigo a Cristo, requiere que estemos caminando muy cerca de Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Así cuando alguien nos vea, ellos vean a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos ser una reflexión de nuestro amo, Cristo
Jesús. ¿Puede decir esto hoy? Esa es mi pregunta. ¿Puede decir esto hoy? ¿Puede decir, imítenme a mí? Cuando usted está pensando en su vida diariamente, no solo en este momento, puede decir, imítenme a mí. Si no puede decirlo, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Hay cosas en su vida que usted necesita quitar, evitar, no sé. ¿Por qué no puede decirlo? Tenemos que examinar nuestras propias vidas frente a la luz de la palabra de Dios. Como dice en Salmos 139, versículos 23 y 24. El rey David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hoy en la tarde, todos los días, mañana, cuando quiere, haga una examinación de su vida. Ante de la luz de la palabra de Dios, frente a su Señor y Salvador. Y dice esto, examíname, oh Dios. Pídale esto a Dios ahora mismo y permítale hacer los cambios necesarios en su vida y así usted podrá decir, me imitan. Que Dios nos dé la gracia y el coraje para hacer esto. Amén. Amén. Señor, gracias por su palabra. Es algo que necesitamos escuchar hoy. Este mundo quiere desviar nosotros del camino correcto. Necesitamos fijar nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor. Hay muchas distracciones en este mundo. Hay muchas cosas que pensamos son más importantes, pero no hay nada más importante que caminando contigo y representándolo correctamente. Ayúdanos, Señor. Que no tenemos vergüenza para invitar a alguien a la iglesia. Que no tenemos vergüenza para decir, me imiten. Que nuestras vidas, que estamos viviendo correcto. Que dejamos nuestras vidas en sus manos diariamente. Es cuando estamos en sus manos, usted puede usar nosotros para su reino y para su gloria. Gracias, Señor, por estas palabras de esta mañana. Y en el nombre de Jesús. Amén.